Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar ya con la unidad 2. La sesión pasada les había dejado una tarea de buscar un alimento proveniente de las oleaginosas. Bueno, como introducción a esta segunda unidad, en la cual vamos a hablar de lo que son los lípidos. Los lípidos es la palabra que hace referencia para las grasas en general. Viene del griego lipos. Y estas grasas en la industria alimentaria pues tienen muchos usos, ¿no? Incluso pues hablando también del enfoque biológico que pertenece o hacen la construcción de membranas celulares, proporción de vitaminas, transportadores de nutrientes. Bueno, eso no sería más que nada en la industria de los alimentos, sino pues en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y ya en la industria o el uso tecnológico, pues muchos de ellos dan textura y lubricación a alimentos. Y claro, pues proveniente de las grasas tenemos varios productos, bueno, no varios, muchos productos alimenticios. Y así como les comento, la tarea que les había dejado sobre oleaginosas, qué son las oleaginosas, para qué se utilizan, etcétera, etcétera. Pues son semillas vegetales las cuales contienen un gran contenido de aceites o grasas en la cual es posible su extracción y consumo. Estas oleaginosas es una clasificación general para esa característica de que tienen gran contenido de aceites o grasas y que se pueden extraer. Y estas oleaginosas pertenecen a diferentes familias, géneros y especies, ¿no? En esta clasificación de las oleaginosas pues encontramos así como que las nueces, que las almendras, que la soya, canola, etcétera. Bueno, ¿y cuál es el producto que proviene de las oleaginosas? Que esa era pues la tarea, ¿no? No les había dado una pista así, bueno, a lo mejor con las tareas que estuve revisando, pues están bien también los otros productos que me pusieron, como las cremas de cacahuate, las cremas de almendra, otros subproductos que se han ido innovando con el paso del tiempo. Pero el producto proveniente de estas oleaginosas de mayor importancia o de mayor consumo y desde hace mucho tiempo, pues vendría siendo los aceites, ¿no? Los aceites comestibles, los aceites vegetales. Y bueno, ¿qué es un aceite vegetal para el consumo humano? Según la norma NMXF 808 del 2018, aceite vegetal comestible me especifica esta definición, que el aceite vegetal se le reconoce al aceite deodorizado que puede contener uno o más aceites comestibles que se hayan obtenido por extracción por solventes, expresión mecánica o por cualquier otro procedimiento, y en cuya composición predominan los trigliceroles que provengan de cualquier de las siguientes plantas oleaginosas o de sus variedades biotecnológicas aprobadas para la alimentación humana, como el ajonjolí, el algodón, el cacahuate, canola, girasol, maíz, el olivo, la palma, soya o de cualquier otra oleaginosa aprobada para este consumo, ¿no? A través de la Secretaría de Salud. Y los aceites crudos que provienen de estas oleaginosas deberán de refinarse química o físicamente para que pudiera hacerse la mezcla para obtener el aceite vegetal comestible antes o después de la deodorización. Bueno, ya esta es la definición general. Cabe mencionar que pues esta definición
es a través de la norma, como les comentaba, y es una norma para aceites vegetales igual mezclados, ¿no? Bueno, ¿y qué encuentro yo en la composición química de estos aceites vegetales? Bueno, los lípidos son compuestos o moléculas mayormente compuestas, ni modo lo tuve que repetir, por hidrógeno, carbono y oxígeno. Claro, hay algunos otros elementos que se unen, pero en su composición mayormente es por estos tres. Y a lo que nos vamos ya nosotros especificados, pues viene siendo a los aceites. Los aceites, en una definición en general, tenemos que la diferencia entre aceite y grasa es la característica física, ¿no? Que el aceite a temperatura ambiente es líquido y que la grasa a temperatura ambiente es sólida. Claro, esto diferencia por su composición química. Los aceites mayormente compuestos por ácidos grasos insaturados. Es por ello su propiedad química o física de ser líquido a temperatura ambiente. Bueno, y estos aceites, ¿de qué están compuestos? Están constituidos principalmente por los triglicéridos, o comúnmente como le llamamos los triglicéridos. Estos triglicéridos son la base, ¿no? O sea, son los pequeños bloques que conforman a lo que vendría siendo los aceites insaturados. Este triglicérido es una molécula base que lo constituye, y bueno, en la imagen que está aquí de las estructuras nos representa la composición de un triglicérido. Tenemos una molécula de glicerol. Con la molécula de glicerol pues son carbonos e hidrógenos y contienen un grupo funcional que vendría siendo el del alcohol. Ay, creo que lo tapé. Y se une una molécula de glicerol, se une a moléculas de ácidos grasos libres, que serían la cadenita que tenemos aquí, en la cual, ¿por qué se llama un ácido graso? Contiene un grupo funcional llamado carboxilo, y es el que pues les da esta característica, ¿no? De los ácidos. Entonces se unen tres ácidos grasos libres al glicerol y se forma la molécula del triglicérido. Y estos son como claro, en la cadenita que contiene lo que se ve como esta estructura, a veces encontramos otros elementos, etc. Pero estos triglicéridos pues son la base, como les digo, los pequeños bloques que constituyen a los ácidos grasos. Y claro, dependiendo del número de carbonos o qué tan larga es la cadenita que tienen los ácidos grasos, va a depender mi estructura de mis ácidos grasos insaturados. Y bueno, la definición de los insaturados y saturados, como les comento también, una manera sencillita de verlo es que los ácidos grasos saturados son los de origen animal o los que se encuentran sólidos a temperatura ambiente, y los insaturados son los de origen vegetal, que son líquidos a temperatura ambiente. Pero en los ácidos grasos insaturados se contienen estas cadenitas, están mediante enlaces unidas
pero la insaturación lo que tiene hace que haya dobles ligaduras o dobles enlaces. Esa es la característica de los aceites, de los ácidos grasos insaturados. Hay dobles enlaces en las cadenas. Entonces, estas ligaduras o estos dobles enlaces les confieren la diversidad en sus características. Claro, en qué tipo de carbono se encuentra, etc. Bueno, esta es una tabla de los ácidos grasos insaturados que se tienen, ¿no? Tenemos el nombre trivial y el nombre científico y la fórmula. Claro, dependiendo del número de carbonos y dependiendo del número de hidrógeno es como va generándose o agrupándose los ácidos grasos insaturados. Y por ejemplo aquí podemos observar que hay 3 flechitas. Estas flechitas nos indican que son los ácidos grasos insaturados que encontramos mayormente en la industria alimentaria: el oleico, el linoleico y el linolénico. Y la diferencia de su contenido en número de carbonos, número de hidrógenos. Y el último, esta molécula corresponde al grupo funcional carboxilo. Entonces, los ácidos grasos insaturados se van diferenciando según a su composición, a su número de carbonos e hidrógenos, y conforme más grande sea la cadena, si lo pueden ir observando según a lo que se tiene, pues obviamente va a ser el ácido graso mucho más grande, ¿no? El proceso a lo que vendría siendo para la extracción de los aceites, bueno, el uso de aceite comestible remonta a antes de Cristo, desde los egipcios, donde fue el primer método de extracción inventado por ellos de los olivos, de lo que vendría siendo este fruto. Ya en 1795 el prensado fue realizado en Inglaterra utilizando una prensa hidráulica vertical, y la extracción mecánica de este producto pues se ha ido innovando, ¿no? A través del tiempo. Antes se hacían como una tipo ruleta, bueno, no sé si es ruleta, y de manera que se iba empujando para ir haciendo la extrusión a lo que vendrían siendo los olivos. Pero pues la extracción se refiere al proceso de molienda de las oleaginosas, donde básicamente el aceite disponible en ellas es removido, usando prensas expeller para exprimir el aceite y dejar la pasta prensada en un contenido de aceite residual. Y este método fue llamado prensado completo a baja capacidad y ha sido utilizado durante muchos años. De hecho, en lo que vendría siendo ya en la extracción de aceite, se obtiene, ya después de haberlo prensado y obtenido el aceite, se obtiene también un subproducto llamado torta, que pues es lo que queda del fruto o la semilla que estés utilizando, y este subproducto pues lo utilizan en el uso agrícola también lo utilizan para producción, si mal no recuerdo, de etanol, me parece. Entonces, en este proceso pues ya viene desde muchos años atrás, ¿no? Y bueno, en el proceso en general, para la extracción de aceite, igual que en los cereales, miramos que hay unas condiciones de almacenamiento donde la humedad es un factor primordial para la conservación de estas oleaginosas.
Y antes de todo proceso, pues la selección, ¿no? La selección donde tú puedas ver que tus frutos, semillas, no presenten características no deseables o como lo que comentábamos, los mohos, para pasar al proceso ya para extraer el aceite. Primero se muele para reducir el tamaño y así poder obtener como un tipo puré, pasta, para que sea más fácil el prensado. El prensado, la maquinaria que se utiliza es como si fuera un gusano sin fin, donde obviamente se aplica la presión junto con los rodillos y pues vas, como quien dice, exprimiendo lo que vendría siendo la torta, ¿no? O la pasta, como le llamamos, para que así vaya saliendo del fruto de la semilla el aceite. Hay prensados en frío y hay prensados en caliente. En caliente, pues se hace un precalentamiento de lo que vendría siendo la pasta, pero pues en caliente también se debe considerar ciertos aspectos porque pues estamos hablando que estamos extrayendo aceite y hay que cuidar las condiciones porque pues igual lo podemos llegar a afectar en sus características organolépticas y químicas. Entonces obtenemos el aceite de lo que vendría siendo ya el prensado. También se puede hacer la extracción de aceite mediante solventes, un disolvente. En esta extracción es químicamente, en la cual el solvente más común, lo siento, se me había trabado la lengua, es un hidruro. En lo que viene siendo la extracción también se les conoce como digestión o etcétera. Hay un método en específico que se llama Soxhlet y en estos mecanismos básicamente el hexano es el que va a arrastrar el aceite mediante unión química y después se separan. En fases, debido a que pues el hexano es un compuesto muy volátil, pues sería el primero en separarse y así se va obteniendo el aceite. Es relativamente barato, por decirlo así, y creo que tiene un gran rendimiento en semillas donde tengan un porcentaje muy bajo de aceite, de contenido de aceite, y que por extracción mecánica sea un poco más difícil. Entonces se aplica mucho para las semillas que tienen un bajo contenido. Ya después de esto, conforme ha ido evolucionando, pues se hace el refinado. El refinado básicamente es retirar impurezas, retirar características organolépticas de lo que viene siendo el aceite para mejorar su condición, por así decirlo, y sea un poquito más agradable. A lo mejor para las personas que les gusta, por ejemplo, el aceite de oliva así virgen y todo, notamos que tiene un color verdoso, o sea, no es amarillo como el que vemos, es verdoso, tiene una cierta acidez, porque claro, o sea, ¿por qué el aceite es ácido? Porque pues está compuesto de ácidos grasos y esos ácidos grasos, en un momento hay ciertos ácidos grasos libres que se tienen en el aceite y hace que su acidez en general pues sea notable, ¿no? Entonces este proceso de refinado es básicamente para mejorar estas condiciones organolépticas, tanto de olor, tanto de sabor y color, ¿no? Y en el refinado empezamos con el desgomado, se le llama. Este es un proceso en el cual se retiran unos compuestos llamados fosfátidos, perdón,
una solución acuosa donde estos compuestos precipitan y como son insolubles en agua se pueden retirar fácilmente, o sea, se ve la distinción, ¿no?, entre el agua y el fosfátido. Entonces, estos fosfátidos son moléculas que se encuentran ya en la semilla, en el aceite, pero que con el tiempo pueden llegar a descomponerse fácilmente y generar características indeseables, hablando organolépticamente. Entonces, se realiza este desgomado primero. Después tenemos la decoloración. Ay, se quedó bien chiquita la letra. En la decoloración, después del desgomado, no sé, creo que se me borró la diapositiva o la borré por accidente. Después del desgomado tenemos una neutralización. Esta neutralización busca eliminar los ácidos grasos libres, como comenté, y los fosfolípidos o pertenecientes a que quedaron después del desgomado. ¿Y por qué se trata de eliminar estos ácidos grasos libres? Los ácidos grasos libres son estas moléculas que se desprenden de la estructura primaria que vendría siendo el triglicérido, como lo comentamos, y al momento de ser una molécula libre, pues se puede llegar a presentar procesos de oxidación o descomposición en el aceite. Entonces, por eso se hace esta neutralización, y esta neutralización obviamente pues se realiza con una base, y pues el cálculo se hace según la cantidad de ácidos grasos libres que tengas. Y aparte de esto, ya comenzaría lo que vendría siendo el siguiente proceso, que es la decoloración. Ya que neutralizamos el aceite, eliminaremos los restos ahí se me puso la letra chiquita, de pigmentos naturales como los carotenos y clorofilas, mediante el uso de filtros especiales como el carbón activo o la tierra absorbente. Y el siguiente proceso vendría el desodorización. Ese tratamiento básicamente es para eliminar sustancias hidrosolubles responsables del olor. Se hace mediante vapor de agua, donde se calienta hasta temperaturas de 150 a 160 y arrastrando todas las sustancias volátiles en lo que vendría siendo el aceite, y pues retirando esos olores. Como les digo, a las personas que, por ejemplo, utilizan aceites vírgenes en ensaladas, como tipo aderezos, pues se van a dar cuenta, ¿no?, el sabor fuerte y el olor fuerte que puede llegar a tener. Incluso, pues, el color, el aceite de oliva, como les digo, es verde por presencia de clorofila por parte todavía de su composición. Y volviendo a la cuestión del aceite de oliva, que vemos mucho aceite de oliva virgen, extra virgen, pues básicamente está enfocado al proceso de la obtención. Por ejemplo, aceite de oliva virgen se realiza mediante proceso totalmente mecánico, no tiene igual un proceso de refinación. Y pues en este proceso de refinación, pues ya vieron de lo que constan, los pasos que constan. Entonces, por ello, ¿no?, las características. Y bueno, ya nos vamos a lo que vendría siendo los análisis pertenecientes a estos aceites comestibles, en la cual en características físicas tenemos el olor, sabor y apariencia. Olor característico del producto, exento de olores extraños o rancios. Sabor característico del producto, exento de sabores extraños o rancios.
y apariencia debe ser líquido transparente y libre de cuerpos extraños a 20 grados centígrados. Ya las especificaciones físico-químicas ya encontramos un poquito más de métodos, como los ácidos grasos libres, como les comentaba, y viene la norma específica para el método de prueba. Como les digo, los ácidos grasos libres pues provienen de la molécula del triglicérido, y estos ácidos grasos libres pues también nos puede hablar de qué tan pronto puede llegar a descomponerse mi aceite por esta situación, que se encuentran estos aceites, estos ácidos grasos libres ahí queriendo reaccionar con otras cosas. Después tenemos la humedad y la materia volátil, luego el color, el índice de peróxido y una que se llama prueba fría, estabilidad, impurezas y ácidos grasos trans. Humedad, color, pues propio, ¿no? Dependiendo de qué tipo de aceite comestible. Esta tabla es proveniente de la norma mencionada anteriormente, que es de aceites comestibles pues mezclados. Pero claro, hay normas específicas para cada tipo de aceite, como por ejemplo aceite de soya o aceite de canola. Aquí hay también un parámetro muy importante que es el índice de peróxido. Los peróxidos son compuestos generados en la oxidación de las grasas, y este índice es para conocer, como quien dice, la cantidad de estos compuestos y determinar igualmente en qué, por decir así, en qué etapa de descomposición pudiera estar el aceite mediante la oxidación. Entonces, este índice de peróxido es uno para determinar pues esta calidad del aceite, que incluso está relacionada con el que es el de estabilidad. La estabilidad del aceite, hablando en términos de calidad, como les digo, que tanto está estable, por decir así, que tanto le falta para llegar a un punto de descomposición, y pues las impurezas insolubles y los ácidos grasos trans. Lo de cis y trans lo van a ver en química de alimentos. No me quiero adelantar mucho porque pues sí es un tema importante que tienen que ver, y si lo empezaría a explicar me desglosaría o me saldría mucho del tema, pero pues también es importante. Y están todas las normas referentes a los métodos de prueba. Y bueno, y vemos que el que tiene un asterisco es el análisis al momento del envasado. Ya viene 2 asteriscos donde dice la determinación de densidad relativa, índice de refracción, índice de yodo, índice de saponificación y composición de ácidos grasos. No se fijan sus límites en virtud de tratarse pues de una mezcla variable de diferentes aceites. Los análisis anteriores que mencioné pues son básicamente cuando estás hablando solamente de un tipo de aceite extraído de una sola fuente, ¿no? Bueno, un punto también importante en lo que vendría siendo los aceites vegetales es el punto de humo. Este punto de humo se refiere a el proceso cuando un aceite empieza a humear y nos indica que esa temperatura ya se superó, y a partir de ahí que ya se superó esa temperatura va a empezar un sobrecalentamiento y alteración de los componentes del aceite, llegándose a producir cuando alcanza aproximadamente a los 300 grados centígrados, y comienza la producción de diversas sustancias tóxicas, como los que son las acroleínas, que es lo que conocemos como el olor a quemado, ¿no? O sea, ese olorcito a quemado que nos da, y vemos cómo se empieza a generar cuando vemos el sartén todo humeado, todo negrito, por así decirlo. Este punto de humo en lo que vendría siendo la industria alimentaria es un punto muy importante.
esta tabla, como pueden ver, está desde el aceite de maíz hasta el aceite de maní, el aceite de linaza, donde nos dice pues la calidad, sin refinar, semi-refinado o refinado totalmente, y el punto de humo que tiene. De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, en el aceite de oliva, por aquí estaba el aceite de, okay. El aceite de oliva, que dice extra virgen, el punto de humo que tiene tan bajo para la temperatura, que son 190, y así. De hecho, pues esto yo creo que mejoraría la calidad de nutricional, por decir así, de estos aceites al momento de cocinar. Como de repente hubo una época donde, ay, es que el aceite de oliva es muy saludable. Sí es saludable de manera, por así decirlo, fresca. Que lo utilices como aderezo, como para ensaladas, así, sin calentar, sin nada. Pero si cocinas con él, pues obviamente, como ya vieron, tiene un punto de humo bastante bajo, donde va a exceder obviamente la temperatura de ese punto de humo y va a empezar a descomponerse. De hecho, les comparto unas imágenes que tomé la otra vez haciendo el mandado. Andaba en Ley y me puse a observar todos unos envases. Iba a comprar aceite, entonces ya me puse a revisar bastantes envases porque no me había tocado ver aceite de coco en spray, y me puse a verlos, a observarlos, y me dio curiosidad que esta marca, creo que esta marca está muy padre el envase, porque te dice, ¿no? O sea, la guía de temperatura, que viene siendo pues el punto de humo que tiene cada uno. Por ejemplo, es este aceite de coco, y el de la derecha es este aceite de aguacate. Y se dan cuenta, el aceite de coco tiene una media de 200 grados centígrados, y el de aguacate tiene de 218 a 280. Entonces, estos son los detallitos, ¿no?, que siempre van haciendo la diferencia de lo que consumimos. Incluso, pues pueden decir, ay, es que el aceite, ¿qué le puede pasar?, ¿no? Pero claro está, este punto de humo está condicionado pues por la estructura química que tenga el aceite, y pues obviamente no todos los aceites van a tener el mismo punto de humo. De hecho, aquí les dejo una tabla. Claro está la evidencia que este punto de humo pues es un aspecto muy muy importante al momento de utilizar los aceites. De hecho, creo que ya lo habíamos comentado en la industria, cómo se reutilizan los aceites y cómo es tan dañino para la salud. Hablando pues que créanme que el aceite que han de usar en, no sé, que les gusta un restaurante chino, ha de ser de esos aceites que pues no se van a poner a evaluar su calidad o su punto de humo, y aparte de que si lo evalúan o no, pues ya le dieron como 5 tandas al mismo aceite, ¿no? Imagínense, 5 veces exponerlos a una temperatura de descomposición, y los compuestos que se van generando en esa descomposición, multiplíquenlos cada vez, cada vez más, se van multiplicando cada vez más. Entonces esta es la importancia de lo que vendría siendo el punto de humo y pues la descomposición de los aceites. Les voy a compartir también una lectura, y con esto pues sería en gran parte la cuestión de las oleaginosas, para comenzar con el tema de la caña de azúcar.